Capítulo de noticias mineras, macroeconomía y actualidad minera. Todo lo que necesitas saber para estar al día al invertir en materias primas y minería. No te lo vayas a perder. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy toca repaso del trimestre, toca tener ese análisis macroeconómico, repaso de las noticias de las empresas mineras que nos han visitado en el programa, esa actualidad minera que tanto es necesaria para saber cómo invertir y qué atenernos. Pero antes de empezar propiamente el programa, tengo dos noticias que compartir con vosotros. Primero es que con los locos de Wall Street hemos realizado un pequeño curso sobre inversión en oro. Es un curso corto, no como el que solemos hacer de inversión en minería y materias primas, que en ese caso son más de 80 horas y que creemos que volverá a salir a inicios de año. Este es un curso corto, con masterclass dirigidas por mí mismo, por Javi, Sargento Hardway, haciendo toda la parte de modular y aprender a modular empresas de minería, y también con Dani del canal del Dragón Oro Plata, donde nos hablará también de inversión en físico. Por lo tanto, tendremos tres personas que están directamente vinculadas a la inversión en metales preciosos, en el cual yo voy a explicar más o menos el entorno económico actual, por qué en los próximos años es una buena decisión invertir en metales preciosos y todo lo que es inversión mediante ETFs. Y luego van a tener mis otros compañeros para hablar de sus especialidades. Va a ser un curso corto, directo, ¿vale? No va a haber relleno. Así que básicamente, si no estás para hacer esos cursos largos, seguramente este curso es para ti. Además, vas a tener acceso ilimitado para siempre. Por lo tanto, si ahora no es tu momento, pero en cambio sí que crees que es algo que pueda ser útil para ti en los próximos meses, pues será tu momento de cogerlo, porque hasta el día 23 de este mes a las 23:59 tendrás este curso en preventa a 145 euros. Pero si estás a partir del 24, lo tendrás a 160. Pero es evidente que si tú quieres tenerlo de una forma más económico y ya está seguro, pues tendrás toda esta semana para poderlo coger a un precio mucho más limitado, en una preventa privada que os voy a poner el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Así que si vosotros no habéis hecho ningún curso de inversión en materias primas, si queréis aprender más sabiendo de que tenemos tres cracks, incluyéndome, en este curso, pues no dudaría para poderlo coger y tener.
La siguiente noticia que quiero compartir con vosotros es sobre la comunidad que estoy gestando, que es Truth Below Ground. En las últimas noticias os expliqué un poco el proyecto, cómo estaba yendo, qué es lo que queríamos hacer y hemos estado trabajando muy duro durante todo el verano. La verdad es que pensaba que la comunidad ya estaría saliendo. Pero es lo que tiene generar una empresa o una sociedad con 9 personas diferentes, donde hay gente en diferentes continentes y que están trabajando en empresas de alto valor y en cargos de responsabilidad, pues que todas las cosas toman un poco más de tiempo de lo pensado. Pero quiero anunciaros a día de hoy de que el día 1 de diciembre vais a tener el primer entregable gratis de esta comunidad. Si no hay ningún tipo de retraso, antes de final de mes vamos a tener ya publicada la primera newsletter y vamos a tener en acceso gratuito el primer análisis de una empresa por Truth Below Ground. Así que si quieres saber qué tipo de contenido, qué es todo lo que te puede ofrecer esta comunidad, pues yo no dudaría en registrarme y podrás encontrar el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para aquellos que no hayáis escuchado sobre Truth Below Ground, es básicamente una comunidad que nace a partir del podcast y nace sobre la necesidad de poder evolucionar y poder extender este conocimiento a mucha más gente. Siempre he pensado que las comunidades no se pueden hacer solas, que no tiene sentido únicamente individualizar el conocimiento, más que nada porque en una inversión tan específica como puede ser la de minería, hay muchos problemas técnicos que nadie, digamos, que no haya estudiado propiamente la materia en sí, no puede saber. Yo, por mucha geología que intente estudiar, no voy a saber más que un geólogo que lleva más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Por mucho que intente analizar desde el punto de vista de ingeniería de mina o de plan de mina, nunca voy a saber tanto como sabe un ingeniero de minas que ha estado planificando minas a través de Latinoamérica y España o Europa y que ha trabajado en proyectos de alto valor añadido con empresas cotizadas. Por lo tanto, si una inversión o una empresa tiene gato encerrado, si hay alguna cosa que puede potenciar ir mal y que puede hacer que la acción descarrile, son esas personas las que lo van a saber. Y si ven una oportunidad escondida o creen firmemente en que ese proyecto pues es sólido, van a ser esas personas, porque nadie pueda saber de todo. Y por lo tanto, esta comunidad nace en juntar diferentes profesionales de diferentes ámbitos, desde geología, ingeniería de minas, metalurgia, recursos humanos, riesgos, modelación, y poder de alguna forma transmitir todo ese conocimiento. Y por lo tanto, os animo a que os suscribáis de forma gratuita a la web de Truth Below Ground. Allí podréis encontrar un correo para esta suscripción gratuita que va a empezar con diferentes newsletters de macroeconomía enfocada a metales y minería, y que también nos va a dar acceso gratuito a estos primeros entregables sobre empresas mineras, sobre deep dive de metales y de países, y que por lo tanto es algo que no os podéis perder. Todos los documentos van a estar accesibles tanto en español como en inglés. Por lo tanto, ya os digo, si realmente queréis, ¿no?, tener o poder visualizar todo este tipo de valor, informes de profesionales de diferentes, digamos, entre 8 profesionales que han estado trabajando en un mismo documento, cada uno en su especialidad y mirando la empresa de diferentes ángulos. Yo, la verdad,
no me lo perdería. Así que id a truthbellowground.com y registraros, y a partir de allí nos veremos y seguiremos en contacto en las próximas semanas. También recordar que Truth Below Ground tiene una cuenta en Twitter, en la cual, o en X, como queráis decir, que os animo a seguirla, y en el futuro vamos a intentar también generar una comunidad en LinkedIn. A partir de aquí vamos a empezar a hacer lo que es el repaso del mes o el repaso del trimestre con los diferentes programas. Es evidente que este trimestre ha habido menos programas porque hemos tenido el verano por el medio, así que hemos generado 6 programas antes de este capítulo de noticias. El primer programa, que fue el 156, fue la crisis de Barrick y estabilidad en Newmont. Fue realmente, no era nuestra idea de generar este primer capítulo, pero la verdad que las noticias sobre el cambio de CEO entre Barrick y Newmont en el mismo momento sorprendieron a la comunidad en sí, y decidimos pues analizar dichas empresas y poder ver en qué momento se encontraban cada una en un momento muy extraño, en pleno rally del oro y antes de resultados. Así que han sido noticias que hemos analizado en profundidad. Luego, el capítulo siguiente, el 157, han sido con título de 5 razones para invertir en oro en 2026. Básicamente hemos dado nuestras razones por las que creemos que el rally del oro seguirá en los próximos años. Es una tesis válida, no únicamente ahora, sino 2026-2027. Creemos de las diferentes razones que compartimos, donde creemos firmemente de que eso va a seguir así. Luego hemos analizado en el capítulo 158 qué pasa con el oro en tiempo de guerras. Hemos analizado las diferentes guerras que han pasado desde 1970, los diferentes conflictos bélicos y comerciales, y cómo el oro ha respondido en cada uno de ellos. Viendo que la geopolítica está realmente muy crispada durante los últimos años, hemos decidido hacer este análisis que realmente aporta pues mucha luz, ¿no?, a cómo se comporta el oro en estos momentos. Luego hemos analizado o nos hemos preguntado cuánto deuda más puede soportar Estados Unidos y si esa deuda es pagable o es no pagable, y qué ha pasado en el pasado cuando hemos tenido crisis de deuda en Estados Unidos. Y la respuesta de alguna forma es que siempre Estados Unidos ha ido haciendo alguna jugarreta para o bien no devolver la deuda o devolverla de una forma mucho más barata, y siempre a costa del contribuyente. Por lo tanto, ahora nos estamos en un momento que es bastante importante con otra bajada de los tipos de interés, y vamos a ver cómo se refleja esto en los próximos años con el techo de deuda y ese incremento de presupuesto en las deudas. En el capítulo 160 hemos analizado por qué invertir en oil and gas, en petróleo y en gas en 2026. Realmente creemos de que es un activo que está siendo completamente despreciado. Es un activo que se está cotizando como si no tuviera que valer nada, como si se tuviera que dejar de usar, y no puede estar más lejos de la verdad. Esta misma semana, en la reunión de la COP, ya se ha visto de que los fósiles van a seguirse usando hasta 2050, pero el mercado sigue obcecado en que esto no va a ser así y que se cree que se van a eliminar en los próximos 10 años. Sí, desde un punto de vista, en este capítulo recoge el sentimiento de que esto no va a ser así y por qué cada vez que se alarga más un incremento de precio del petróleo estamos en una situación peor. Y que eso va a llevar a una subida mucho más alta del precio futuro de las materias primas.
Y luego, la semana pasada, en el capítulo 161, invitamos de vuelta a Adrián Godás, donde hicimos un repaso a la inversión en metales de baterías y cuál es su inversión, digamos, o su prospecto para invertir entre 2026 y 2030. Ahora Adrián Godás está en Fast Markets haciendo de consultor precisamente en materiales de baterías y por lo tanto encontramos súper interesante poder estar con él y poder hacer un pase en todos estos sectores y ver en cuáles de los metales hay más proyección y en cuáles hay más riesgo. Y ahora sin más vamos a pasar a hablar de macroeconomía, vamos a ir a la sección de Charlando de Macro. En una semana sin grandes titulares políticos ni decisiones de bancos centrales, los mercados han ofrecido señales bastante más profundas de lo que parece a simple vista. A veces, cuando aparentemente no pasa nada, es cuando realmente se mueve el subsuelo financiero. Y esta semana la señal más clara ha sido el regreso del miedo y la resiliencia del oro. Los datos de empleo cayó en negativo, prácticamente borrando los avances premios, y lo acompañó con una oleada de despidos en compañías muy grandes, como Verizon, Amazon, Nestlé, Target, UPS, Intel, Microsoft o Procter & Gamble. Cuando las empresas más sólidas del mundo empiezan a recortar, no es ruido, es un mensaje claro de desaceleración. A esto se le suma el que el discurso de la Reserva Federal ha sonado más duro. Nadie habló de subir tipos, pero siempre el hecho de cuestionar un recorte hizo desplomar la probabilidad de bajada desde casi el 100% hasta prácticamente un 50%. Y el mercado reaccionó como cabía esperar. 2 semanas consecutivas de caídas en los principales índices, Bitcoin mostrando un comportamiento de activo claramente riscón al caer con fuerza, mientras que el oro, la plata y el cobre hicieron exactamente lo contrario, actuando como refugio. Lo más llamativo es que el oro ha mantenido un promedio por encima de los $4.000 la onza durante casi 2 meses. Esto no es normal, ni lo esperable, pero sí que es muy relevante. No hablamos de un movimiento especulativo o un trade táctico, hablamos de un cambio estructural. Bancos centrales de todo el mundo siguen comprando oro para reforzar sus reservas. Países emergentes están diversificando fuera del dólar y la demanda institucional está haciendo que este nivel de precios no sea un pico puntual, sino un nuevo suelo que empieza a consolidarse. Es una tendencia que recuerda en parte a los años 70. Inflación repuntando, déficits públicos enormes y bancos centrales atrapados entre sostener el crecimiento o controlar los precios. No hace falta que la historia se repita exactamente para que el efecto se parezca. En paralelo, el petróleo cayó por debajo de los $60, un nivel muy atractivo para los márgenes de las mineras de oro y plata. Con materiales energéticos más baratos y el oro en máximos, los costes operativos bajan justo cuando el precio de venta sube. Traducido, esto es uno de los mejores entornos operativos para una minera en la última década, porque una minera de oro no gana dinero hoy, sino tendría que gestionarse realmente mal. Y este es el punto perfecto para ampliar el enfoque energético, porque la semana pasada también dejó una señal importante desde Europa. Desde el estallido del conflicto en 2022, el continente se ha vuelto extremadamente vulnerable en materia energética. Dependemos del LNG caro para sustituir el gas ruso. Dependemos mucho más de Noruega y tenemos una industria menos competitiva por culpa de esa energía más costosa. Aún así, este año, Europa, y especialmente Alemania, ha rellenado los inventarios de gas muchísimo menos que en temporadas anteriores.
Si la demanda del invierno se parece a la del año pasado, los almacenajes podrían llegar prácticamente a cero en marzo. Es una jugada muy peligrosa que podría provocar picos en el precio del TTF muy elevados y un aumento estructural del suelo de los precios de 2026. Esto es una buena noticia para los productores de LNG, pero también refuerza la narrativa nuclear en Europa. Cada vez que el continente juega con fuego energético, la energía nuclear sale reforzada y el uranio volverá a radiar entre los inversores. Además, aunque el consumo global del petróleo sigue creciendo y ahora incluso la IEA admite que no ve un pico de demanda en ningún horizonte realista, el CAPEX global está en niveles insuficientes. Por cada 6 barriles que consumimos, solo reponemos 1 en reservas. Eso históricamente siempre se ha traducido en shocks de oferta, y aunque el precio del petróleo esté débil, el desequilibrio estructural sigue allí. De hecho, Estados Unidos sigue liderando un proceso de relocalización industrial que está impulsando la demanda de cobre, plata y metales del grupo patríneo. El reciente acuerdo con Suiza, que compromete hasta 200.000 millones de inversión directa en suelo estadounidense hasta 2028, es un ejemplo perfecto. Sectores como el farmacéutico, los dispositivos médicos, la aeroespacial o la electrónica trasladarán producción a Estados Unidos, y todas estas industrias consumen cantidades importantes de metales industriales. Volviendo a los metales, el cobre se ha mantenido fuerte a pesar de la volatilidad. La narrativa de fondo no ha cambiado. La transición energética, las renovables y el desarrollo de infraestructuras eléctricas sigue impulsando una demanda estructural para la cual simplemente no hay suficiente oferta. Cualquier corrección del cobre debería verse más como una oportunidad que como una señal de debilidad. El uranio tuvo un tropiezo menor, pero sin romper tendencia, y la plata, el platino y el paladio se movieron siguiendo el oro, con más volatilidad, pero manteniendo la dirección. En conjunto, el mensaje que deja el mercado es doble. Por un lado, hay miedo, los datos flojean, la Fed endurece el discurso y los inversores están nerviosos. Pero, por otro lado, las materias primas, desde el oro hasta el cobre, pasando por el uranio, están mandando un mensaje mucho más optimista para el sector minero. Como dice Eric Rule, no confundes lo inevitable con lo inminente. Y efectivamente no se trata de perseguir máximos ni asumir esta vez que los árboles crecerán hasta el cielo, pero sí de reconocer que cuando el oro se mantiene en máximos históricos, incluso en semanas de volatilidad extrema, normalmente significa que el riesgo real aún no lo hemos visto en los titulares. Y en ese entorno, la minería y las materias primas no son solo refugio, son una forma de adelantarse al mundo que viene. Empezamos con las noticias y empezaremos con Río 2. En este tercer trimestre se han llegado a publicar 5 noticias comprendidas entre julio y septiembre. Y la primera fue en el 31 de julio sobre la actualización de la construcción del proyecto Fénix y algunos aspectos corporativos. Luego el anuncio de la cotización de la empresa en la Bolsa de Toronto. En septiembre, un acuerdo sobre el suministro de agua desalinizada para la expansión del proyecto. En el mismo septiembre, la adquisición del 15% de Royal Road Minerals. Y también se anunció la recepción de 50 millones por parte de Wheaton Precious Metals. En el caso, en julio, nos informaron de que el proyecto de Phoenix Gold está completado un 41% y que seguía dentro del cronograma y presupuesto asignado, con producción de hora inicial prevista en enero del 26. Este avance sólido reduce considerablemente el riesgo de ejecución, que diríamos que es un aspecto clave en los inversores que están dentro. Además, destaca la seguridad operativa y la fuerte integración local con un 94% del personal chileno.
Sobre la cotización de Bolsa de Toronto, creo que es un hito estratégico, ya que mejora significativamente la visibilidad de la empresa y esto ayuda a poder encontrar mejores inversores institucionales y facilita una mayor liquidez de las acciones. Para un inversor, esto implica una validación regulatoria y operativa que puede abrir la puerta a fondos más grandes que solo invierten en acciones listadas en bolsas mayores. Sobre el acuerdo de suministro de agua desalinizada, Río 2 firmó un memorando de entendimiento con 2 proveedores para evaluar el suministro de agua desalinizada desde la costa hasta su mina. Esto es fundamental para una futura expansión, ya que elevaría la producción a 300.000 onzas de oro por año durante 10 años. En minería, el acceso a agua es uno de los mayores cuellos de botella y especialmente en regiones áridas como Atacama. Esta iniciativa debería reducir significativamente los riesgos de sostenibilidad y operativa a largo plazo. Luego tuvimos la adquisición del 15% de Royal Road Minerals, que básicamente es que Río quiere una participación estratégica en una compañía con proyectos en Colombia, Marruecos y Arabia Saudita. Esta jugada ofrece exposición a un portfolio geológicamente atractivo, diversificando el riesgo geográfico y sumando opcionalidad en crecimiento. Luego tuvimos estos 50 millones de Wheaton Precious Metals que básicamente significan que la empresa está cumpliendo con los términos exigidos por la empresa de royalties y que por lo tanto sigue financiando de forma completa, ¿no? Esta financiación del proyecto. Todos sabemos que estos son 50 millones a cambio de derechos de compra futura de oro. En conjunto, estas noticias marcan un trimestre transformacional para Río 2. El proyecto Phoenix Gold avanza firmemente hacia la producción en enero del 26, con financiación asegurada y mitigación activa de los riesgos operativos y ambientales, como también se está trabajando en el suministro de agua. La cotización en el TCX eleva el perfil institucional de la empresa, mientras que la inversión estratégica de Royal Road añade opcionalidad futura, sin desviarse del foco del desarrollo principal. Para un inversor, el escenario es claro. Río 2 ha reducido riesgos claves y empieza a posicionarse como un productor emergente con potencial de crecimiento. Pasamos a Pan Global Resources, que publicó 4 comunicados de prensa entre agosto y octubre. Fueron los resultados de muestreo en Providencia, descubrimiento de oro de alta ley en Los Cármenes, la concesión de nuevos derechos mineros en las Cárcenas y un anuncio de financiación privado de 3 millones. Empecemos por el descubrimiento de mineralización polimetálica en Providencia. Pan Global anunció los resultados sobresalientes de muestreo en galerías subterráneas de las antiguas en el objetivo de Providencia. Dentro del proyecto de Los Cármenes, en el norte de España, se identificaron leyes muy altas de cobre, hasta un 11%, níquel, cobalto y oro en brechas hidrotermales, lo que confirma la presencia de un sistema mineralizado de alta calidad. Este tipo de mineralización polimetálica es altamente atractiva, dado el papel estratégico del cobre, el níquel y el cobalto en la transición energética. Para los inversores de Pan Global, esta noticia es significativa porque reduce el riesgo geológico del proyecto al validar la presencia de mineralización continua, aumentando el potencial de expansión mediante perforación. En resumen, muestra que no se trata solo de una anomalía puntual, sino de una estructura demineralizada con posible continuidad vertical y lateral. La siguiente noticia fue el descubrimiento de oro de alta ley cerca de superficie, publicada en septiembre del 25. Pan Global intersectó 34 metros con 3 gramos por tonelada de oro, incluyendo intervalos que llegan hasta superar los 17 gramos por tonelada. Estos resultados son muy positivos, ya que la mineralización se encuentra cerca de la superficie, lo que puede traducirse en bajos costes de desarrollo en el futuro. Esta perforación valida las anomalías detectadas en superficie y extiende la zona de mineralización hacia el este. Para los inversores, esto representa un upside claro, ya que hay un nuevo descubrimiento con potencial económico que se suma al portfolio de activos.
Tuvimos también la noticia sobre los nuevos derechos mineros continuos a la escacena. Pan Global amplió en un 74% su tenencia del proyecto, pasando a controlar más de 10.000 hectáreas. Este nuevo paquete de terrenos contiene múltiples anomalías geofísicas sin explorar y está ubicado en el cinturón de Piritas ibérico, una región altamente prolífica para los depósitos tipo de sulfuros masivos. Esto fortalece la posición estratégica de la empresa en una de las zonas de mayor potencial de descubrimiento de cobre de Europa. Y terminaremos con la financiación de 3 millones que permite, ¿no?, financiar actividades de exploración, tanto en Escena como en Los Cármenes. Los fondos se destinarán sobre todo a geofísica aérea y a nuevas concesiones en las nuevas concesiones de Escena y expandir la perforación en Providencia. Para los inversores representa una elusión limitada, pero necesaria, que termina, ¿no?, habilita el potencial de descubrimientos en estos proyectos clave. En resumen, Pan Global está ejecutando una estrategia clara de expansión mediante descubrimientos en proyectos en España. En este último mes y medio, la compañía ha validado una zona polimetálica rica en metales estratégicos, descubrió oro de alta ley en superficie, amplió significativamente su portfolio en la pirita, el cinturón de la pirita ibérica, y aseguró financiación para continuar su agresivo programa de activación. Vamos a pasar a Cerrado Gold, donde publicó 4 noticias, que primero fueron los resultados financieros, el pago de 8.75 millones por Hochschild. En septiembre publicó el acelerón del programa de exploración en MDN y finalmente también publicó la revisión del EIA para la Gauss Salgada. Cerrado Gold ha tenido un trimestre, digamos, activo en avances clave en sus operaciones y finanzas, mostrando signos claros de madurez operativa, disciplina financiera y enfoque estratégico de crecimiento. Respecto a los resultados, la empresa reportó una producción de 11.437 onzas de metal equivalente de oro, con un All-Include Sustaining Cost que superó los $1.700 la onza para su mina Don Nicolás en Argentina. Pese a una caída interanual por agotamiento de materiales de alta ley, Cerrado muestra una transición efectiva hacia la mina subterránea y heap leach. Lo relevante para el inversor es que mantiene su guía de producción anual entre las 55.000 y 60.000 onzas, con expectativas de reducción de costes en la segunda mitad de año. También destaca la amortización de 10 millones de deuda y la incorporación del proyecto de la Gauss Salgada tras adquirir Ascent. La segunda noticia fue que Hochschild Mining realizó un pago anticipado de 8.75 millones relacionado con la venta del proyecto Monte do Carmo. Esta entrada mejora inmediatamente la liquidez de Cerrado, permitiendo acelerar programas clave de exploración o el estudio de factibilidad en la Gauss Salgada, el estudio de viabilidad bancaria en Montsori. Para los inversores representa una mejora en la solidez financiera y una menor necesidad de dilución en el futuro. En septiembre, Cerrado anunció una expansión en su programa de exploración en mina Don Nicolás, pasando de 20 a 50.000 metros en 2026, añadiendo 3 nuevos taladros. Además, certificará su laboratorio interno para acelerar los resultados del análisis. La meta es extender la vida útil de la mina y aumentar la producción, y esta estrategia es crucial. Tanto en minería, ¿no?, encontrar más recursos cerca de la operación reduce significativamente el coste futuro a desarrollo, y para los inversores puede implicar un upside en el caso de descubrimientos de alta ley o mejoran el perfil de caja a largo plazo. Para terminar, la última noticia fue relacionada con el proyecto Lagoa Salgada, que revenció la autorización para presentar revisión a su evaluación de impacto ambiental, un paso clave hacia la decisión de construcción en 2026. Este avance reglamentario reduce el riesgo de permisos, uno de los principales cuellos de botella en la minería.
Para resumir, Cerrado Gold está consolidando su transformación de productor emergente a operador multiactivo en expansión. Las recientes noticias reflejan una ejecución disciplinada, mejorando las finanzas y también obteniendo mejoras en la exploración. Una estrategia bien definida, jugando con 3 jurisdicciones. Para los inversores esto debe reducir los riesgos operativos y financieros y ofrecer potencial de revalorización mediante crecimiento de reservas, expansión productiva y desarrollo de productos avanzados. Si pasamos ahora a Google Resources, se publicaron 3 noticias: los resultados de producción, los financieros y los resultados de perforación. Google Resources ha mostrado un trimestre muy sólido, equilibrando producción rentable y avances técnicos importantes en su proyecto de desarrollo, lo que fortalece su tesis de crecimiento y reduce riesgos estratégicos. Durante el trimestre que finalizó en 30 de junio, Google produjo 555.500 onzas equivalentes de plata de su mina de relaves del Parral, en México. Esto incluye 201.616 onzas de plata y 3.100 onzas de oro, y cantidades menores de cobre y zinc. Esta producción no solo se mantiene estable en comparación con trimestres anteriores, sino que genera el flujo de caja necesario para cubrir gastos generales y financiar la exploración de los ricos sin necesidad de endeudarse o diluirse. En este sentido, los resultados financieros, Google reportó ingresos de 17.7 millones y un beneficio neto de 8.2 millones, impulsados por las ventas de las onzas de plata equivalente a un precio promedio de, en ese tiempo, $33.54 la onza. El coste total por onza fue de 22, lo que deja unos márgenes saludables. Además, la compañía cerró el trimestre con 139 millones en efectivo, lo que otorga gran flexibilidad para desarrollar los proyectos de Ricos South y Ricos North. Y para terminar, también nos dijo resultados de perforación en los Ricos South, y la empresa presentó resultados de perforación altamente prometedores en su proyecto de los Ricos South, incluyendo intersecciones de hasta 41.000 gramos por tonelada de plata equivalente en 1.4 metros en la zona Eagle. También identificó una posible nueva zona de mineralización en el Cerro Colorado, y estas perforaciones no forman parte aún de la estimación de recursos publicada en enero, lo que sugiere potencial de expansión significativa en los recursos. En resumen, Google Resources combina con éxito una operación rentable y generadora de efectivo con proyectos avanzados de desarrollo con alto potencial. El flujo de caja de Parral permite financiar la exploración y desarrollo sin recurrir a deuda o emisión de acciones, lo que reduce el riesgo de dilución. A su vez, los resultados de perforación de los Ricos South abren la puerta a una expansión de recursos que aún no está reflejada en las valoraciones actuales. Esta combinación de estabilidad operativa y potencial de crecimiento convierte a GoGold en una propuesta muy atractiva para inversores interesados en metales preciosos con perfil de crecimiento contenido y balance sólido. Si pasamos ahora a las noticias de Hot Chili, publicaron 3, un anuncio de levantamiento de capital por 14 millones, luego publicaron un mes después el cierre exitoso de este levantamiento y el inicio de perforación de La Verde. Hot Chili ha tenido un trimestre altamente estratégico con movimientos clave orientados a reforzar su balance y acelerar el desarrollo de su cartera de proyectos en Chile. La empresa lanzó y completó exitosamente una colocación de 14 millones australianos a través de una emisión de derechos no renunciables. Este capital servirá para financiar procesos de búsqueda de socios estratégicos a nivel de activos, Costa Fuego y Wasco Water, así como la perforación en La Verde. Para el inversor, esto representa una reducción de riesgo financiero en un momento donde Hot Chili busca compartir el riesgo técnico y financiero con socios industriales más grandes.
Luego, en septiembre, anunció que comenzó la segunda fase de perforación en La Verde, un descubrimiento satélite ubicado solo a 30 kilómetros de Costa de Fuego. La primera campaña con RC definió un sistema mineralizado significativo de oro-cobre con al menos 3 centros de ultraley desde la superficie, que es exactamente lo que Hot Chili necesita para poder tener un sitio de ultraley y empezar sus operaciones. Esta nueva campaña, ahora con diamante, apunta a definir un recurso mineral inicial que podría alimentar las primeras fases del proyecto, agregando el potencial de producción a cielo abierto y mayor vida útil del proyecto. En resumen, Hot Chili avanza con pasos firmes hacia su objetivo de convertirse en un desarrollador clave en cobre en la costa chilena. Ha asegurado capital fresco para cubrir necesidades inmediatas sin recurrir a la deuda, al tiempo que avanza su proyecto de asociación estratégica, lo que podría desbloquear la financiación no dilutiva a nivel del proyecto. Además, la perforación de La Verde tiene el potencial de mejorar significativamente los retornos del plan maestro de Costa Fuego. En conjunto, las noticias del trimestre consolidan a Hot Chili como una de las pocas juniors developers con capacidad real de transición hacia producción en mediano plazo. Ahora pasamos al Aldebaran Resources, que ha publicado 2 noticias, una en agosto y una en septiembre. Primero fueron los resultados de perforación de relleno del proyecto Altar y luego el anuncio de una escisión, un spin-out de proyectos del norte de Argentina. Aldebaran ha reforzado este trimestre su posición como desarrollador clave en cobre y oro en Argentina con 2 noticias de alto impacto. La primera ha sido que ha publicado la compañía ha publicado los resultados de 17 pozos de perforación de relleno en su proyecto de Altar, ubicado en San Juan. El objetivo fue convertir recursos clasificados como infrared, o sea, inferidos, a categoría de confianza superior, como measured o indicated. Algunos de los mejores intervalos incluyen 816 metros con 0.53% de cobre equivalente y 410 metros de 0.68% de cobre equivalente, lo que refleja una mineralización continuada, consistente y de buen contenido. Esta perforación es clave para preparar una actualización de recursos en el último trimestre del año y una evaluación económica preliminar en el mismo periodo. Para el inversor, esto reduce el riesgo geológico y de desarrollo y apoya una eventual valorización del proyecto en futuras rondas de financiación. La siguiente noticia fue la cesión de activos del norte de Argentina y la creación de SpinCo. Aldebarán anunció que transferirá sus proyectos de Salta, Jujuy y Catamarca en una nueva compañía independiente denominada provisionalmente SpinCo. Esta empresa estará enfocada exclusivamente en exploración y será liderada por Sam Leup, ejecutivo con amplia experiencia en minería en Latinoamérica. Los activos incluyen el proyecto Río Grande, con recursos ya definidos, Aguas Calientes, con potencial epitermal de oro y plata. El proceso contempla que los accionistas de Aldebarán recibirán acciones de SpinCo en 2026. Para los inversores, esto representa un catalizador estratégico que desbloquea valor latente de activos no prioritarios y permite a Aldebarán un enfoque aún más claro en el desarrollo de Altar. En resumen, Aldebarán ha dado pasos importantes para considerar su valor. Por un lado, avanzado técnicamente en Altar y por otro lado, con la escisión, esta estrategia corporativa para liberar el valor de sus activos de exploración en el norte de Argentina. Si ahora nos vamos a District Metals, ha tenido hasta 7 noticias, realmente están en un momento muy comunicativo debido a todos los avances que está habiendo en materia de leyes al uranio en Suecia. Tuvimos hasta estos 7 que de forma resumida los vamos a mirar. Primero fue el descubrimiento de mineralización significativa en Tumtebo.
anunció intersecciones de perforación destacadas como 7,85 metros con 88 gramos por tonelada de plata, 3% de zinc y 1,9 de plomo. Esta noticia es relevante porque confirma la existencia de zonas ricas en metales base en un distrito minero históricamente productivo. Luego, en agosto, nos confirmaron de que Boliden termina el acuerdo de opción sobre Timbuktu y Stolberg. Es una pena, pero la minera Boliden decidió retirarse del acuerdo de la joint venture con District. Aunque inicialmente puede parecer algo negativo, District retiene el 100% de Tomtebo, un proyecto que está mostrando buenos resultados. Esta salida por parte elimina la dilución futura y permite a District desarrollar el proyecto con autonomía, lo que puede traducirse con un mayor retorno a los accionistas. En septiembre obtuvimos el fin del veto de la minería del uranio en Suecia. El gobierno sueco anunció su intención de levantar la prohibición a partir del 1 de enero del 26. Esta decisión es fundamental para District, ya que posee los activos de Viken y Stenjarn con mineralización de uranio. Si se concreta la legislación y ya sabemos que se ha votado a favor y que por lo tanto todo debería de seguir, se abre la puerta para que District desarrolle o venda estos proyectos de energía estratégica en un contexto europeo de creciente demanda de fuentes energéticas bajas en carbono. Luego, en septiembre, tuvimos la ampliación de la propiedad minera de Sagar tras resultados positivos con drones. Tras un estudio geofísico con drones, District identificó nuevas anomalías de uranio y elementos raros, lo que motivó a ampliar la posición territorial en la zona. Este avance demuestra el potencial sin explotar de la área y prepara el terreno para futuras campañas de exploración. Luego tuvimos los resultados anuales financieros y aunque se trata de una presentación general, este comunicado que realizó permitió a los inversores ver la evolución financiera y operativa de District. Y finalmente, a inicios de octubre, District confirmó la existencia de múltiples objetivos con potencial de contener metales críticos como uranio, vanadio y níquel en el depósito de Viken. Con el contexto favorable del levantamiento de la prohibición de uranio, estos resultados refuerzan la relevancia de Viken como un activo estratégico con posibles atractivos para socios industriales o gobiernos europeos. En resumen, District ha tenido un trimestre especialmente activo, con resultados técnicos sólidos y un entorno regulatorio cada vez más favorable en Suecia. Aunque la salida de Boliden podría interpretarse como una señal mixta, y así lo confirmó el mercado, se compensa con descubrimientos importantes en Timbuktu y expansiones estratégicas con propiedades con alto potencial en uranio y metales críticos. Y vamos a finalizar nuestras noticias con Amerigo Resources, donde ha publicado 5 noticias: los resultados de producción del segundo trimestre, la declaración de dividendo trimestral, la suspensión temporal de operación por el colapso en la mina del Teniente, la reanudación del mismo y los resultados operativos del tercer trimestre. Vamos a empezar por el impacto del colapso del Teniente. Un evento sísmico provocó un derrumbe en la mina, el Teniente, el 31 de julio, resultando en la trágica muerte de 6 trabajadores y la suspensión inmediata de operaciones por parte de Codelco. Como sabemos, la mina del Teniente es crucial para Amerigo, ya que provee de relaves frescos que la compañía reprocesa en su planta de minería Valle Central. Durante los días de suspensión, Amerigo solo pudo procesar relaves históricos con una pérdida estimada de producción de 100.000 libras de cobre por día. El evento subraya el riesgo operacional de depender de un solo proveedor externo de la materia prima, pero es algo inherente de esta compañía. El 13 de agosto publicaron la renovación parcial del suministro y que eso ya había empezado desde el 9.
en 8 de las 12 sectores de la mina reanudaron la operación bajo un plan de reinicio seguro y Amerigo comenzó a recibir relaves frescos desde el día 10 de agosto. Aunque esto alivió la situación, la operación aún no volvió a su capacidad total y Amerigo ajustó su producción a través de un mayor procesamiento de relaves antiguos. Los resultados del tercer trimestre realmente es el tercer trimestre, fueron de 14.6 millones de libras, afectada por la suspensión del teniente. Amerigo revisó su guía anual a entre 60 y 61,5 millones de libras, una reducción entre el 2 y el 5% frente al objetivo original. A pesar de ello, el coste efectivo se mantuvo controlado a $1.8 la libra y la compañía reafirmó su plan para eliminar toda su deuda en Q4 del 25. Además, continuó su política de retorno al capital, repartiendo 3.5 millones en dividendos trimestrales. En resumen, Amerigo ha superado uno de los trimestres más desafiantes en años, ya que no ha sido, por ejemplo, como pasó hace un par de años, una inundación en la que ellos tuvieron que manejar la situación, sino que ha tenido un evento en el teniente que expuso uno de los riesgos clave en su modelo. Sin embargo, su resiliencia operativa, su disciplina de costes y su compromiso con el retorno al accionista han reforzado su perfil de inversión. La revisión a la baja de la producción es moderada y no compromete su objetivo principal de cerrar el año sin deuda. Para un inversor que busca exposición al cobre con enfoque ESG y retorno vía dividendos, Amerigo sigue siendo una apuesta atractiva siempre que se reconozca el riesgo inherente de la compañía. Y con Amerigo terminamos el repaso a las noticias, donde hemos hecho una revisión de todo el panorama minero, tanto de las noticias, el curso de invertir en oro con los locos de Wall Street, el update de la comunidad Truth Below Ground, repaso del podcast, macroeconomía y todo lo demás. Os deseo una feliz semana. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.